La historia de esta conferencia, este discurso que vais a escuchar, comienza en Gijón. Más o menos, con mayor o menor precisión, sabéis que he sido el protagonista en la ideación y en la acción de la organización política clandestina primero y luego semiclandestina contra el régimen del general Franco. Por ese motivo viajé con mucha frecuencia en los años 60, desde el final de los años 50, a Cataluña, donde me reunía con las figuras más destacadas de la oposición a Franco. He conocido a todos, no solamente los he conocido, sino que las figuras que luego han tenido más relieve en la vida pública, política de Cataluña, venían y viajaban a Madrid para entrevistarse conmigo. Los invitaba a comer a solas a cada uno, porque yo era la referencia, no solo política, que requiere el valor de enfrentarse a la dictadura, que yo la simbolizaba, sino porque también yo era la referencia intelectual y política y filosófica de la lucha contra Franco para algo que no fuera ser simplemente antifranquista. Yo no he sido nunca antifranquista. Jamás personalicé en Franco nada importante. Era la dictadura. Una dictadura de origen militar, que se convirtió luego en una dictadura llamada nacional, y ya puedo sentarme quizás. ¿Prefieren esta? Sí, prefiero. Perdonad, son los gajes del accidente que he tenido, de la caída, no de la edad, porque con 108 años continuaré hablando como hoy. ¿Está bien así? Sí, ahora sí, ahora sí. Bien. Sí, sirve, sí. Con este pequeño antecedente, doy una conferencia en Gijón, hace muy poco, porque tengo la idea de organizar desde Asturias, por ser una referencia simbólica de la reconquista de la unidad de España, tuve la idea, repito, de iniciar en Asturias una marcha nacional, motorizada, claro, en autobuses, no andando, hacia Cataluña de toda España, organizando 3 columnas por el Cantábrico desde Galicia, concentración en Asturias, juntos recoger a Cantabria, País Vasco, Navarra, Aragón, hasta Cataluña, para concentrarse la marcha en la plaza de Cataluña. Otra columna por el centro, que partiera igual, y también recogiendo Madrid, hasta llegar al mismo sitio. Y otra columna tercera, desde Huelva, toda la costa del Mediterráneo, al mismo sitio. Y tenía que poner un nombre. La necesidad de la propaganda obligaba a decir cómo bautizar, cómo denominar a una marcha de españoles hacia los españoles de Cataluña. Y la primera, dije, marcha nacional. Yo lo propuse en un auditorio muy numeroso, propuse llamar marcha nacional por instinto, sin pensar. Dije, marcha nacional hacia Cataluña. Y allí mismo, improvisando, digo, no, van a creer que somos fascistas, porque decimos marcha nacional. Digo, no, eso no. Y seguí. Al día siguiente tenía la conferencia en Oviedo,
Y durante una conferencia y otra tuve el tiempo de meditar y pensar. Sabéis, todos los que me conocen y los que me oyen y los que me leen, que he pasado mi vida investigando, estudiando filosofía, historia, literatura, arte, todas las manifestaciones del espíritu humano, hasta llegar a comprender el momento donde cada generación tiene que hacer frente a los problemas vitales de su identidad cultural, no me estoy refiriendo al nacionalismo, sino en general que cada generación tiene que tener el intérprete de su visión del mundo. Y yo era, sin quererlo, quise ser el intérprete de esa visión para oponerla a la visión retrógrada que suponía una dictadura militar católica en el siglo XX, después de las experiencias de la guerra primera mundial y de la que se preparaba. Yo no lo intuía entonces, después, claro, al estudiar ya se veía venir que la guerra de España era un preámbulo de la guerra mundial, era una guerra ideológica. Entonces, al ser una guerra ideológica, no podía ser una guerra nacional, como el franquismo se apoderó de ello. Las brigadas internacionales remacharon la idea de que los vencedores eran los nacionales y que enfrente lo que estaban eran los internacionales o los rojos. La guerra civil no fue entre nacionales e internacionales. Fue una guerra internacional entre nacionales, tanto de un lado como de otro son los mismos, porque no se dividió por frentes ideológicos la guerra. No fue azules contra rojos, con unas fronteras, sino que fue el azar de un alzamiento militar fracasado el que determinó las fronteras de la guerra, los frentes. En cada bando había exactamente la misma división ideológica que en el contrario. Luego fue un error enorme creer que el nacionalismo es el fruto de una exageración del sentimiento nacional. Todo eso parece tan sencillo, tan de niño, tan pobre, que a mí no me bastaba. Y a partir de Oviedo tomé la decisión intelectual, después de un análisis, pensamiento interior, no necesito mucho tiempo para pensar, tengo de verdad tal dedicación al estudio, a la historia, a las ideas, a la guerra, y conservo tan fresca la memoria que yo necesito un par de horas para saber si estoy en un error, y rectifico inmediatamente. Y me di cuenta que era un error tener miedo, no tener confianza en la palabra nacional. ¿Por qué? ¿Porque Franco se apodera de ella? Es que entonces rápidamente, en ese día, recuerdo, se me viene a la memoria, inmediata que el que crea el nacionalismo moderno es Mussolini. Entonces yo conozco muy bien. Mussolini era un hombre, aparentemente un payaso, y sin embargo un hombre de formación intelectual mucho más seria que Hitler. Y es Mussolini el que inicia el movimiento que luego será de derecha por ser una dictadura, pero cuyo contenido va a inspirar nada menos que a la Falange Española y a José Antonio Primo de Rivera. Mussolini, antes de ser Mussolini, antes de la marcha sobre Roma, antes del año 1922, era socialista. Y dentro del socialismo estaba dentro de unas revistas que publicaban intelectuales, La Lupa, La Ametralladora, donde se pueden, yo recuerdo que emplea frases literales, calcadas de las cuales se expresa José Antonio Primo de Rivera. Había oído hablar todos, bueno, todos los mayores y los jóvenes, si sus padres se lo han contado, que la propaganda de la Falange era que los falangistas eran mitad monjes, mitad soldados. Bueno, esas son palabras literales de Mussolini, de La Lupa, copiadas, solo que no decían la fuente. Y eso lo escribió La Lupa en el año 1911, 12, antes de la guerra del 14. No me estoy extendiendo mucho,
porque voy enseguida a sacar las consecuencias tan graves, tan espantosas que hemos padecido desde el final de la Guerra Mundial última. Y fue una guerra contra las dictaduras, pero no es una guerra contra el nacionalismo. El nacionalismo, primero, Alemania hay que apartarla, porque Alemania era el Tercer Reich, y solamente los ignorantes que no conocen la historia, ni el fundamento, ni las diferencias entre Estado, nación e imperio, pueden creer la barbaridad de que Hitler era un nacionalista. Pero ¿cómo va a ser un nacionalista? Un imperial. El imperio es el Estado, que se llama Tercer Reich. Eso, y la naturaleza política, jurídica del imperio es distinta del Estado. No es un Estado, es un imperio. Volvamos a España para comprender a Cataluña. En España, ¿qué es la guerra en la que España pierde las colonias? ¿Qué es España? ¿Un Estado? De ninguna manera. España tiene una coincidencia histórica extraordinaria que ningún otro país del mundo ha tenido. Y es que España se constituye a la vez como unidad nacional con los Reyes Católicos y en 1492, que es la conquista de Granada, en Santa Fe, donde yo conozco muy bien porque vengo de allí. Allí mismo se inicia la conquista, el descubrimiento y la conquista de América. Es decir, que el nacimiento del Imperio Español es imposible ya distinguir entre Estado e imperio. Y eso ha provocado una confusión tan grande que sois vosotros las víctimas de esa confusión. Sí, la generación actual, que estáis creyendo, engañados, de que los separatistas de Cataluña son nacionalistas. Mentira, ojalá fuera verdad, porque si fueran nacionalistas tendrían el sentimiento de la única nación que es España. Porque Cataluña jamás ha podido ser nación, porque ella fue uno de los instrumentos de conquista del imperio, igual que los demás. Ese es un error monstruoso cometido por todos los historiadores, todos los literatos, todo el mundo le parece una evidencia lo que no es, lo que es falso. Y eso lo veo yo en Oviedo. Yo digo, bueno, pues vamos, como yo ya quería venir y estaba preparando organizando esta marcha hacia Cataluña, pues lo que quiero hoy hablaros no es ni siquiera de un discurso, es una conversación profunda entre las bases, entre las ideas que han provocado la división de España, el conflicto de España y el conflicto de las nacionalidades. Y el responsable de hoy, del avasallamiento que estáis sufriendo los catalanes por parte de los separatistas, aupados en el poder, es de una cobardía que no tiene nombre. Diré por qué. ¿Acaso son nacionalistas catalanes que os están avasallando porque vosotros no queréis a Cataluña, no sentís, no tenéis ese sentimiento místico, extraño, inspirador del cielo que tienen los separatistas? ¿Pero quiénes son estos separatistas? Los que se han montado en el Estado español. ¿Pero quién os está arruinando vuestras vidas y vuestra felicidad? El Estado español. ¿Pero cómo el Estado español? Sí, la autonomía catalana es nada, un trozo del Estado español. ¿Quién os está humillando? El Estado español. ¿A través de quién? De los separatistas catalanes. ¿Y qué son estos separatistas? ¿Qué es lo que quieren? ¿Un Estado propio? Amigo, ahí está el problema. Vamos a empezar. ¿Un Estado propio y sois nacionalistas? Mentira. Un nacionalismo no busca el Estado propio, quiere su propia nación, no su propio Estado. Y estáis pidiendo, ¿qué pedéis? ¿Embajadas? Estáis ya confesando vuestra debilidad. Queréis ser Estado, por envidia del Estado, por ambiciones de Estado, porque sois cabezas de ratón y no atrevéis a hacer frente ni tener una cabeza de león, porque sois cobardes. ¿Cómo? ¿Qué es lo que están haciendo? En nombre del Estado,
que es la autonomía catalana, están avasallando a vuestros sentimientos naturales de ser españoles. ¿Qué tiene que ver eso con no ser catalán? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Jamás puede haber incompatibilidad, jamás. Si hay una incompatibilidad es que hay una falsedad en el sentimiento catalán. Es mentira, porque lo que queréis es poder, nada más que poder. ¿Sentimiento de qué? ¿Del Estado? ¿Qué queréis? ¿Más policía? ¿Qué queréis? ¿Embajadas? ¿Qué queréis? Decir qué es lo que queréis. Ni una sola reivindicación nacional, ni una sola. Todo lo que piden es reivindicaciones estatales. No sois nacionalistas. Es tan grave lo que estoy diciendo, tan profundo, que hay un responsable que lo voy a señalar, lo vengo diciendo. El principal responsable del horror intelectual, del desvío mental que implica la confusión entre Estado y nación, y el que ha desviado la atención sobre el problema, sobre la cuestión catalana, como se comenzó llamando antes de la República y durante la República, ha sido, desgraciadamente, un español con fama de ser el primer filósofo de España y el hombre más culto de su tiempo. No dudo en cuanto a la categoría de filósofo, tampoco dudo en cuanto era un hombre culto, pero pongo en duda ni su profundidad ni su sinceridad, y lo que destaco por encima de toda su obra es su frivolidad. Estoy hablando de Ortega y Gasset, el hombre que ha causado más daño que jamás podía pensarse a España. Ortega y Gasset. Voy a decir por qué. Leer el que queráis, España invertebrada. Os dará vergüenza de ver cómo un intelectual puede llegar a decir las locuras de Ortega. Ortega dice que la culpa del separatismo catalán no la tienen los catalanes, que la tenemos los españoles. ¿Cómo? Voy a poner un chiste. No, un chiste no. Una exageración de lo mismo. Ortega, y lo he contado en otro sitio, lo voy a contar aquí. Ortega está paseando una noche con un campesino en un pueblo sin luz. Y van en una noche oscura, sin luna, paseando en un callejón oscuro, largo, donde no hay ni una bombilla. Pero al final del callejón hay una bombilla. Ortega va con su amigo, conocido campesino, hablando bien, y de repente ve que el campesino, su amigo, se agacha y empieza a tantear el suelo. Dice, ¿pero qué estás haciendo? Dice, que se me ha caído el reloj, lo estoy buscando. Dice, pero hombre, no seas tonto, vete allí, que está la bombilla, búscalo allí. Ese es Ortega, en toda su obra, lo denuncio. Un hombre frívolo, no quería más que el lucimiento personal, que tiene una obra importante que fue La rebelión de las masas, pero que todo lo demás, falso, mentira. Su tesis, ¿cuál es? Que España, cuando pierde el imperio, y jamás llegó a distinguir él entre imperio y Estado, ni sabe lo que es eso. Pues dice, cuando pierde el imperio pierde una aventura exterior y los españoles, ya sin aventura exterior, se vuelven contra sí mismos y son individualistas. Y como son individualistas, son la culpa del separatismo catalán, que cada uno ya, como no hay proyecto exterior, no se unen. Por eso define a la nación como proyecto sugestivo de vida en común. Habrá cosa más ridícula. Proyecto subjetivo de vida en común no hay más que en unos novios enamorados, pero un proyecto sugestivo. ¿Y por qué sugestivo? O bien horroroso. ¿Qué es esto? Proyecto subjetivo de vida en común. Es que no os dais cuenta de la tomadura de pelo. Pues eso es una frivolidad insoportable y las consecuencias han sido enormes. José Antonio se apodera de la fórmula y habla de España unidad de destino en lo universal. Y Ortega, que no tiene ni idea, porque no ha leído ni la Revolución Francesa, que tiene un desconocimiento de la historia asombroso, dice locuras tan grandes como esta, que como España ha perdido el imperio, se vuelve individualista y es culpable del separatismo catalán. Bien. Para cualquier persona decente de aquí, hablo de decente mentalmente, no puede soportar tales disparates. No,
porque el imperio crea, la disolución del imperio es el que crea la doctrina de la autodeterminación, pero no el español, ni siquiera el inglés, es el imperio austrohúngaro. En el español no hay ninguna consecuencia doctrinal, ni filosófica, ni política, porque unas colonias se levanten contra la metrópoli y funden naciones con Estado. América del Sur, América Latina, América Española. Tampoco hay ninguna perturbación mental ni en el orden de la idea, porque la India se independice del Imperio Británico. Todo el orden mental sigue siendo el mismo. Es un imperio que se desgaja y una parte de él se autodetermina, pero nadie crea, entonces esa palabra está creada antes de la independencia de la India. Eso se produjo al final y durante la Primera Guerra Mundial, con la disolución del imperio austrohúngaro. Ahí nace. Había un antecedente. Durante el año 1830 se produjo en Europa un movimiento de solidaridad y de voluntarios que fueron a combatir contra los otomanes para conseguir la libertad de Grecia, donde fueron todos los ingleses y los filósofos, poetas alemanes, y ahí no se habló de autodeterminación, pero sí se creó un término que era la libre determinación de los pueblos, para justificar el enrolamiento de los voluntarios europeos que fueron a combatir contra los otomanos en Grecia. Pero luego, ya antes de la Guerra Mundial, por tanto, antes de la disolución del Imperio Austrohúngaro, que es el que perdió la guerra, ya antes nacieron en el corazón de Europa y en el origen fueron la Liga Bundista, que eran judíos, pero no porque fueran judíos, sino que en el Imperio Austrohúngaro los primeros que construyen la doctrina de la autodeterminación se llama la Liga Bundista, que eran los sometidos al Imperio Austrohúngaro, pueblos eslavos distintos del austriaco y de los germánicos, y crean las bases del derecho de autodeterminación. El austromarxismo, dirigido por Otto Bauer, presidente de Austria, socialista, en la Internacional Socialista de los años, no me acuerdo ahora, los años 80, 1980, finales del siglo XIX, introduce por primera vez en la historia política internacional el concepto de derecho de autodeterminación, especificando claramente que ese derecho de autodeterminación solamente es para las naciones sometidas a un imperio. Como España había dejado de ser imperio con la pérdida de Cuba y Filipinas y etcétera, ya España es la autodeterminación que quedaba excluida. ¿Quién resucita la autodeterminación en España? Vuestros amigos, los separatistas catalanes, que a ellos mismos, al reclamar la autodeterminación, están diciendo somos colonias. Y lo dicen todavía. Dice, igual que España perdió la guerra de independencia en América, aquí va a perder ahora la última colonia que le queda, que es Cataluña. Pero amigo, cuidado. Eso está reconociendo que ellos lo que quieren es liberarse de un Estado imperial, que es España. Y entonces, si quieren, no hay nacionalismo ninguno. Es la liberación de un imperio. No están basados en el nacionalismo, eso no es verdad. Porque no hay una oposición de un nacionalismo catalán a un nacionalismo español. ¿Qué es lo que ha pasado entonces? No voy a ser muy extenso, porque quiero claridad de ideas, no extensión de conocimiento, ni erudición. Quiero claridad de ideas, que está al alcance de cualquier persona que tenga corazón para rechazar todo aquello que no es bueno, y cabeza para defender todo aquello que es deseable intelectualmente. Es lo único que se necesita para comprender los grandes principios en los que se basa mi acción, y en concreto, mi acción contra Franco antes, y en concreto mi presencia hoy en Cataluña y en Barcelona. El tema es sencillo de seguir.
si Pujol, Pujol venía a mi despacho una semana sí, otro no, a pedirme consejo. Como Tarradellas, cuando toma posesión a la persona que él llama a invitar, yo no lo conocía, a la Generalitat es a mí, para justificarse, ante mí, justificarse de que él había sido el único que no se había entregado al régimen de Franco. En una cena, delante de su mujer y de los consejeros de entonces de Hacienda. Lo dejé, claro, estaba presumiendo ante mí. Él sabía perfectamente quién era yo, pero yo no había ido a buscarlo a él nunca. No porque no lo respetara, sino porque no era una figura importante para la lucha contra Franco, porque él estaba aislado y no tenía, en España no tenía seguidores. Eso fue un invento de Suárez. Pero Tarradellas sí que sabía quién era yo. Entonces, presume de que él es el único que no se ha rendido al régimen, que no ha tragado, que no ha aceptado la... Y cuando terminó, le dije yo, reconozco, señor Tarradellas, que usted ha sido el último en rendirse. ¿Cómo? Su mujer, ya figurar la cara que puso en la cena. Él se quedó en silencio, mirándome. Digo, sí, no es ninguna ofensa. Usted ha sido el último en entregarse al franquismo. Ahora vengo al título de mi conferencia. ¿Por qué digo yo en mi conferencia, por qué cuando anuncio esta conferencia digo lo que parece que es una provocación, cuando es una descripción científica de lo que hay? Cuando explique esto, para mí he terminado. Ahora va a depender no de vosotros, sino de la sociedad civil catalana, que reciba el mensaje que voy a transmitir ahora. Nadie puede ponerse a mi lado para hablarme de antifranquismo. Nadie. De verdad, creedme. Cuando los americanos me califican de maverick, saben muy bien lo que están haciendo. Cuando digo los americanos, digo el servicio secreto, la CIA. Califican literalmente en los papeles de Wikileaks que la única oposición de verdad contra el régimen de Franco se llama Trevijano Maverick, no está mintiendo y pone ejemplos. Lo describe. Bien. Pues ahora, yo no he sido nunca antifranquista. ¿Qué es eso de antifranquista? Es una persona, va a morir. Mi lucha era otra cosa. Era la dignidad de España, de los españoles, contra la servidumbre voluntaria. Por eso tanto insisto en esos temas. La servidumbre voluntaria es por qué votamos a quien nos avasalla, por qué votamos a quien nos priva de la libertad, por qué voluntariamente damos el poder a quien nos va a someter. Ese es el gran tema, no Franco. ¿Y qué diferencia hay entonces con los separatistas catalanes, con la Generalitat? Pues que están obsesionados con el antifranquismo. ¿Y qué pasa? ¿Cómo puede ser que yo, que tanto he combatido, que he expuesto tantas veces en mi vida, literalmente no he expuesto, que han habido los atentados, leer mi biografía, me da vergüenza decirlo? Y sin embargo, ¿por qué yo nunca he tenido sentimiento ninguno, ni de odio, ni de obsesión contra Franco? Franco para mí era un militar jefe del Estado. Mi odio es la ausencia de libertad, la ausencia de verdad, un sistema político basado en la mentira o en la fuerza. Bien, ¿qué ha sucedido? Lo voy a explicar a ver si lo puedo hacer con términos sencillos, porque el tema es de orden psicológico muy profundo y espero que con una primera charla lleguéis a comprenderlo hasta el final. El tema está, ¿por qué antifranquismo? ¿Son antifranquistas estos que gobiernan en Cataluña? Porque a mí no me gobiernan. Pero ni esto ni en Madrid me gobierna nadie. Porque yo no veo ninguna diferencia entre Rajoy y esto, salvo que Rajoy les permite que estos hagan lo que les da la gana, nada más. Que no hay gobierno del Estado
porque el único gobierno que hay del Estado es el que hacen los catalanes aquí con la Generalitat del Estado español, claro. La Generalitat no tiene poder ninguno más que el Estado español, el que le da, le delega. Pero el gobierno central no hace nada contra ellos. Voy a la misma idea que quiero explicar. No le estoy dando rodeos. Es que quiero llegar al meollo de tal manera que con tal claridad de sentimiento, con una mente tan lúcida, que sea imposible que una persona mínimamente decente y con un corazón limpio no participe en el acto de la verdad tan grande de lo que estoy diciendo. Lamento que hay ciertas cuestiones que requieren un conocimiento profundo de la filosofía, por ejemplo. Hegel. Ese filósofo, Hegel, el padre de Carlos Marx, porque Carlos Marx es un discípulo de izquierda de Hegel. Hegel tiene unas reflexiones muy interesantes porque son de orden psicológico, profundo, y en una dialéctica que él llama la dialéctica entre el amo y el esclavo. Atención. La conclusión de esa dialéctica es que quien tiene el poder al final de la dialéctica, amo y esclavo, es el esclavo. Porque el señor, el amo, ya no puede vivir. Es como un mayordomo que está vistiendo, lavando, haciendo... Al final, el aristócrata gagá ya no puede vivir sin su mayordomo. En la dialéctica, amo, esclavo, para Hegel es esa. Que termina que siendo el dependiente es el señor del esclavo. Sí, el esclavo cogerá dinero, pagará el sueldo, pero el dependiente de alma y de cabeza, de vida, en esa dialéctica es el amo respecto al esclavo. Muy bien. Coger esa figura tan bien analizada en la alta filosofía alemana, vamos a aplicarla aquí. Dialéctica, franquismo, antifranquismo. Ese es el título de mi conferencia que quería provocar en la calle. Ayer, ahí en las Ramblas de Cataluña, solamente un señor, viendo los carteles anunciando esta conferencia, donde se ponía la palabra como bajo el franquismo, es decir, el nacionalismo catalán, como el franquismo es solo estatalismo. Solo un señor te dio, claro, percibir que eso era algo terrible que no podían digerir, eso lo perciben todos. Pero hubo un señor que se dio cuenta y dijo, ¿por qué no se va usted a vender sus libros a Burgos, a Osma de Burgos? Y le dije yo, iré. Bueno, pues eso es lo que hago hoy aquí. Que sois vosotros, no los que tenéis que resistir la opresión, la humillación de la verdad, de la historia, de la lengua, de la cultura vuestra, que es española y naturalmente el que vive en Cataluña y tiene el idioma, transmite el propio una cultura que es casi indescifrable, porque el idioma por sí solo transmite una manera de pensar, una manera no de ser, pero sí de acción, de actuar. El lenguaje es fundamental. Por eso siempre defendí yo, desde bajo el régimen de Franco, ya venía aquí a Cataluña, exponía, como he sufrido tantísimo, venía con mucha frecuencia a Barcelona para apoyar a la independencia, no de Cataluña, la independencia de los españoles respecto a todo régimen que no esté basado en la libertad política colectiva. Como yo parto de la base que estamos dominados por una oligarquía y que nosotros padecemos la servidumbre voluntaria de votar a quien nos fastidia, a quien nos incomoda, no nos deja vivir, quiero liberarme de esta monarquía de Franco, quiero liberarme de estos franquistas. ¿Quiénes son los franquistas catalanes? ¿Arturo Mas? ¿Dónde está el fascismo en Cataluña? En la Generalitat.
¿Por qué? Porque son los herederos de Franco. Ojo, son ellos los herederos del Estado franquista. Y como están obsesionados con la dialéctica antifranquista, están dependiendo de Franco. Para mí Franco no existió nunca. Pero antes de su muerte, ya yo estaba liberado. A mí la figura de Franco, eso para mí no era nada. Ni mucho menos el antifranquismo. Nunca he sido anti. Yo he estado guiado desde muy joven, desde muy pequeño. He estado guiado por el ideal de la libertad política colectiva. Porque claro que hay libertades políticas individuales, personales, pero pensadlo bien. No existe ni una sola libertad individual que no derive de un derecho. ¿Esto qué es? De manera que si tienen, igual que los que tenéis la propiedad de un piso, sabéis muy bien que tenéis unas facultades de venderlo, arrendarlo, hipotecarlo. Pues hay un derecho que os concede esas facultades. Pensar en todas las libertades personales de que presume este régimen, todas, reunión, manifestación, sindicación, todas, ¿de qué son? Consecuencias de un derecho. ¿Y quién concede los derechos? El pueblo español. ¿Se ha concedido ese derecho? Jamás. ¿Quién lo ha concedido? El Estado. De arriba a abajo. Pero ¿cómo es posible que se pueda llegar a la libertad sin tener que pasar por un derecho previo? ¿Quién reconoce el derecho? Franco primero y luego su heredero, Rey Juan Carlos. Un hombre que traiciona a su padre, traiciona a Franco y traiciona a España cuando viene a Cataluña y dice que hablando se entiende la gente. Hablando se entiende la gente, hablando se va a Cataluña a la independencia, porque enfrente tiene a un rey cobarde, como es su hijo también, que hace de chofer de Arturo Mas. Vuelvo, para terminar, a concentrarme en el tema. La dialéctica amo-esclavo es la misma que franquismo-antifranquismo. Y esa dialéctica, la Generalitat, los separatistas catalanes son prisioneros de ella. Por tanto, son franquistas. Sin Franco no tienen discurso, no pueden respirar, no pueden hablar. Para ellos no ha muerto Franco. Franco sigue vivo, porque es lo que mantiene vivo su discurso. Pero Franco ha muerto. Eso quiere decir que están mintiendo. Me iré de Barcelona para organizar esa marcha, que se llamará Marcha Nacional de España hacia también a la Plaza de Cataluña. No a Cataluña, Cataluña es España igual, pero es una marcha nacional hacia la Plaza de Cataluña, donde van a confluir. Yo me vendré una semana antes a vivir aquí, en Barcelona, porque quiero ahora que el papel protagonista seáis vosotros que lo tengáis. Quiero que sea el español catalán, vosotros, quiero que sean los héroes de esa jornada, porque vais a engranar toda Barcelona, toda la Rambla, para recibir a los 10.000, 15.000, no lo sé el número, que van a venir de toda España. Jamás vienen con el ánimo de convencer a nadie. Yo me pierdo el tiempo en convencer a un separatista. ¿De qué lo voy a convencer? ¿De que quiere mucho a Cataluña? Pues que la quiera todo y más todavía. Voy a decirle que no la quiera tanto y que quiera un poco a España. Eso es ridículo. Ese lenguaje, eso no es propio de hombres ni mujeres maduras. Hombre, ahí he tenido un lapsus socialdemócrata. He dicho hombres y mujeres. Perdonad, eso es impropio de mí, que odio la demagogia. Pues, continuando, quiero venir aquí para daros tal energía, tal fuerza, que ese día sea un día histórico que no lo olvide jamás Barcelona ni Cataluña, para recibir de toda España a una sola unidad. ¿Por qué razón? Yo no me muevo por sentimiento. En el fondo, ni me muevo siquiera por España. Claro, porque es que me parece ridículo tener que decir que quieres... ¿Pero qué es eso? Eso se da por descontado, de eso no se habla. De la patria se habla cuando se está en peligro. Pero si no está en peligro la patria, es impúdico. Hablar de sentimiento nacional da vergüenza. Decir que quiere a Cataluña, por supuesto, ¿y por qué lo dice?
¿Es que acaso estás tú mismo dudando de ti? Eso es ridículo. El patriotismo, sí, cuando está en peligro. Y ahora, peligro de verdad no hay ninguno. Ni un solo día de mi vida he creído que fuera posible la separación de Cataluña. Porque pensaba, igual que con el País Vasco, vaticiné de antemano lo que iba a pasar, que iba a hundirse. Igual vengo diciendo, no es ahora que vengo porque ha empezado la decadencia, es que lo sé mucho antes. No tienen valor el separatismo catalán, la Generalitat, de hacer frente a la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Que Cataluña es imposible que jamás sea independiente, a no ser que declare la guerra civil al resto de España y la gane. Eso es lo que digo en Madrid. Venga, sois tan valientes, guerra civil. Vamos, yo lo acepto, venga, vamos a la guerra civil. Corren como conejos. No hay nadie más cobarde que un separatista catalán. Y vengo aquí, ¿qué creéis? ¿Que yo vengo preocupado por mí, que me hagan? Les da miedo verme mi cara. Les da miedo ver mi discurso. No se atreve ni uno solo a enfrentarse conmigo. Los conozco a todos. Sus orígenes, su oportunismo, no tienen nada de ejemplar. Para mí son despreciables. Pero no tengo por qué manifestar mi desprecio. Lo que sí tengo que expresar es mi convicción de que esa marcha se va a celebrar y que van a venir a Barcelona un montón, miles de españoles, no para convencer a nadie. El que quiera tener sentimientos exagerados, enormes, superlativos de catalanismo, que los tenga. ¿Cómo se va a competir a nadie que diga que es mi sentimiento? Pues yo eso no lo puedo. Pues, si quieres mucho a tus padres, pues, me parece bien. Pero en cambio, sí que le digo a ese, bien, tú tienes sentimientos catalanes y quieres separarte de España. Bien, en el caso, solamente que lo estés diciendo, las tumbas de tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, están agitándose de lo que estás cometiendo tú contra tus padres, tus abuelos, que vienes de Murcia, de Almería, de Galicia, ya igual, de toda España. Estás cometiendo un acto de... ¿Qué significa patria? Patria significa tierra de los padres. ¿Qué significa, por tanto, profanar las tumbas de los padres? Parricidio. Los separatistas catalanes, yo los acuso aquí de parricidas. Que se atrevan. Son parricidas, porque Cataluña es la patria de sus padres, es decir, España. Pido nada más apoyo de verdad, no a vuestro sentimiento, a la lucidez de que estáis luchando durante años contra unos verdaderos enemigos de la libertad política. Yo digo, nada más, luchar por la libertad política y estaréis luchando por España. Gracias, amigos, y apoyar de verdad esta marcha y este recibimiento que pido en su momento oportuno, que la Plaza de Cataluña y toda Barcelona sea un hervidero de emoción cuando llegue una marcha de nacionales españoles contra el estatalismo de la Generalitat, contra el Estado español que está abusando de la nación catalana. Gracias, amigos.